Bueno, seguimos en Soy Turista y hace pocos días, Fernando, hubo un evento muy interesante, muy poquitito, entre el INTA, Isabel Álvarez, que es una chef peruana increíble, y la idea de empezar a incentivar a productores locales para que Argentina sea, así como es en Perú, un polo de atracción turística, pero también a través de su gastronomía, ¿no? Claro, la transversalidad. Importante eso, sí, poder tomar distintos mercados como para poder llevarlos a otros lugares. Y en este encuentro, bueno, hubo muchas actividades. Una de ellas fue un conversatorio en donde estuvo el filósofo Raúl Mota, que está con nosotros y que te agradecemos muchísimo que estés acá. Gracias por contar conmigo. Para hablar un poco de esto, ¿no? Él es doctor en letras, filósofo, tiene un montón, además da clases también en la Universidad de Turismo, el de la USAL, ¿no? Sí. Y me parecía interesante poder hablar acerca de esto, cómo poder potenciar a Argentina desde el punto de vista turístico, pero a través también de la gastronomía, si esto es posible. Sí, yo creo que un trabajo a fondo que requiere también investigación como inversión de la singularidad y diversidad de la riqueza regional de Argentina puede ser un caldo de cultivo de mucho valor agregado a todo el potencial turístico del país. En el caso de Isabel Álvarez, también ahí, aparte de un aspecto que tiene que ver con la economía, hay todo un aspecto de una visión nueva del desarrollo, que yo le llamo políticas públicas de nueva generación. Acá estamos viendo, discúlpame, algunas imágenes de lo que fue el encuentro con el presidente de INTA y con Isabel, y ella, bueno, justamente proponía esto, ¿no? Empezar a pensar Argentina como se posicionó la cocina de Perú en el mundo entero, que hoy está a un nivel número 1. Sí, yo inclusive por la semejanza que tenemos con casi el mismo territorio cultural con el norte argentino. Por ejemplo, el evento en el INTA, con el presidente del INTA, se llamaba Del territorio al plato, ¿no? Pero yo creo que desde la mirada de que ustedes están proponiendo en este programa, habría que plantearse del plato al territorio. Claro. Es decir, cómo nosotros, un plato singular, que además es un patrimonio social, no una política pública ni solamente un mercado, ¿no? Lo visualizamos en el campo del turismo, pero evitando también ese aspecto que a veces tiene el turismo de achatamiento, de disgregación, inclusive hasta como toda actividad humana, por eso hay que hablar de nuevo desarrollo, depredadora, ¿no? Entonces, cómo al mismo tiempo nosotros valorizamos nuestra cultura como mediación simbólica y como patrimonio que puede ser traducible a proyectos económicos y sociales. Por eso me parece que es lo que sucedió en el Perú, no es solamente la comida, lo gastronómico, sino todo lo que implica su cultura. Y hoy esto tracciona el turismo de una manera muy grande, porque tanta gente va al Machu Picchu, es la misma cantidad de gente que visita el Machu Picchu como que hace turismo para visitar y conocer las cocinas de Perú. Y eso, ¿cuánto nos falta a nosotros como Argentina para potenciarlo, ¿no? Así es. La palabra que tú utilizaste de traccionar me parece oportuna porque creo que es un juego de retroalimentación entre lo que puede ser el turismo, la gastronomía, la cultura, el desarrollo social, todo eso se tracciona interactivamente. Si lo que pasa es que no hay que tener una mirada unidimensional del desarrollo, ¿no? Hay el valor de la familia, el valor de la mujer, es decir, por ejemplo, en el caso de Isabel, de la comida tradicional, ahí el valor de la mujer es central, y eso tiene que ver con las nuevas políticas de género, con las nuevas políticas económicas. Por ejemplo, si en esta nueva etapa de la Argentina se quiere desarrollar el norte o se quiere desarrollar la parte de pequeñas empresas, de microempresas, yo creo que tiene mucho que ver. Porque primero está, por ejemplo, en el NOA o en el norte de la Argentina, el pequeño productor local, la economía regional y además que esa población no migre a las grandes ciudades. O sea, son muchos factores para ayudar al desarrollo de un país, del turismo. Son muchos factores, por eso hablamos de transversal, porque son muchos temas que se tocan. Sí, nosotros por eso con Isabel hablamos de complejidad. Es decir, no se puede ver esto desde una mirada unidimensional. Es decir, son distintas dimensiones en donde el arte de la política es articularlas en el momento y en función de un proyecto que decimos complejos. ¿Por qué? Porque toma en cuenta lo que tú decías, la atracción entre todos los elementos. Claro. Esa mirada es a veces la que falta. Y la transversalidad, y ver la transversalidad como va enriqueciendo todo el proceso. Es decir, cuando tenemos miradas muy fragmentarias, muy unidimensionales, que a veces suelen estar en el campo de la política y en el campo de la economía,
que hoy prácticamente terminan en fracaso en todos los lugares del mundo, y no solamente en el ámbito del turismo, en todas las dimensiones de la sociedad. Ahí es cuando realmente no se visualiza esto. Y además, no digo de articulación solamente de la mirada, sino cuando tú estuviste hablando, cuando tú recién hablaste de la parte local, con el desarrollo, con la ciudad, cuidar esas articulaciones y darle y fomentar esa articulación. Y para el productor que de repente nos está viendo y dice, qué bueno, ¿no? Porque realmente yo estoy acá en mi provincia, hacemos esto, me encantaría que esto se conociera en el mundo, pero le es complicado. ¿Qué faltaría? ¿Es una decisión del Estado? ¿Qué es lo que faltaría? ¿En qué podemos ayudar a esa gente? Yo creo que son tres cosas, al menos, mínimamente tres cosas. Primero, desarrollo de una política pública adecuada al sector. Segundo, visualización. Es decir, la visualización, lo que es una comunicación adecuada, y después una inteligencia organizacional, en donde esa inteligencia organizacional no sea meramente tecnocrática, es decir, pongamos a un economista solamente a esto. Claro. Tiene que ser una integración de los saberes, ¿no? Esto es fundamental, es decir, el respeto al saber de esa cocina y a su dinámica, y el cuidado de cómo interactuar con esa dinámica con otros sectores más productivos sin destruir el proceso, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, está bien un crédito, pero con un crédito solo, digamos, desde solamente lo económico, no alcanzaría. No, falta difusión, pero ahí juega muchos factores, y que eso quería consultarlo con él. Perú, desde el punto de vista, desde mi humilde punto de vista, tiene una gastronomía mucho más acotada, y nosotros en Argentina tenemos distintas regiones con distintas gastronomías, digamos. Si bien el asado es transversal a todo, pero no es lo mismo la Patagonia que eso, o que el norte, que los esteros de Liberá. Eso también juega, y es muy el tema de articular, ¿no? Sí, por un lado lo que tú señalas muy bien, la diversidad. Es decir, el tema de darle importancia a la diversidad, no uniformar la mirada de eso, que uniformar la mirada es después hacer una política uniforme que fracasa, ¿no? Es decir, cuando habla de mirada, habla de posicionamiento político también. Pero también, en el caso de Perú, si estuviera Isabel acá, hubiese hecho una mueca de desagrado, porque hubiese dicho, sí, está bien, hablemos de la diversidad de la comida, hablemos de la diversidad de las regiones, pero ella se refiere más a un campo de la singularidad. Que yo siempre digo, no hables mucho, porque este campo de la singularidad es un nuevo negocio, y acá primero hagamos un copyright, porque es el valor agregado de la singularidad, que es otra dimensión de la sociedad y de la economía, que todavía no vemos, pero que tiene un potencial. En Europa tiene un potencial extraordinario, y Europa está tomando mucha singularidad de América Latina, en gustos, sabores, estilos. Sí, eso sí. Y yo decía, bueno, esto hay que investigarlo, por eso el INTA, ¿no? Por eso es interesante esta fusión, el juego con el INTA, porque el INTA también empieza a poner la mirada en poder desarrollar estas diferentes tipos de producciones locales, ¿no? El grano, no sé, lo contaba Isabel, ¿no? El ceviche, pero está cerca del agua, pero también tenés otra comida que tiene que ver con la región. El ejemplo del ceviche, que es muy rico y es uno de los símbolos de la zona. Isabel nos contaba que, bueno, pero el ceviche no representa todo Perú. Claro. Pero es un ícono, la gente que está en la sierra, solamente en la época incaica podían comer pescado muy fresco, ¿no? Sí, es decir, pero la gente que está en la sierra por ahí no conoce, y tienen otras singularidades tan importantes o alternativas. Entonces, esa es la mirada que hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en este evento, que veíamos algunas imágenes que se hizo en un restaurante que se llama Pura Tierra, la idea justamente fue proponer qué cosas tiene Argentina. Entonces probamos llama, probamos el cordero patagónico. También, si uno empieza a pensar en Argentina como diferentes tipos de comidas, regiones, de sabores. Distintas gastronomías. Claro. Sí, inclusive la idea, por ejemplo, en el campo de la extensión, en el campo de la geografía, en el campo del desarrollo rural, la complejidad y la idea de territorio. Es decir, los territorios se van configurando, ya se abstraen del territorio duro de la geografía, ¿no? Claro. Entonces uno puede crear territorios de platos. Y ahí la idea de territorios de gustos y sabores
que bien articulados con el turismo. ¿Qué nos pasó? Bueno, genera... ahora viene la Feria de Caminos y Sabores y un poco lo que nos contaban era justamente esto, la producción, mostrar a esos productores. Eso le iba a preguntar si hay alguna articulación con Caminos y Sabores, porque ahí van a montones de productores, como Sí, comentaban otro día. Bueno, estamos en eso. Ah, bien, muy bien. Hay sorpresas con respecto a Apa, esto. bueno. El INTA tiene sorpresas que no las podemos No decir. las podemos decir, Milo, ¿no? no preguntes todo. Bien. Bueno, la invitación... Pero vamos a estar ahí, vamos a estar sí, para... vamos a estar ahí y hay sorpresas también para los productores de cada región con el INTA, pero no podemos decir más que eso, no lo vamos a poner un compromiso a Mota. Bueno, muchísimas gracias por este primer acercamiento y la verdad que invitadísimo para seguir hablando acerca del turismo. Que no será el último, me imagino, porque hay muchas cosas para desarrollar. Al servicio de ustedes, ha sido un gusto, me sentí muy cómodo. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene. En el programa. Gracias por habernos acompañado. El próximo martes nos volvemos a encontrar.